Hoy vamos a hablar de un elemento sumamente trascendente y relevante de las matemáticas y que, sin embargo, también posee una inmerecida fama de dificultad y confusión. Vamos a hablar de esos temidos logaritmos. En primer lugar, vamos a profundizar en la definición, vamos a entender bien qué es un logaritmo y posteriormente vamos a ver algunas de sus propiedades básicas, o como nosotros las llamamos, herramientas para poder tomar una situación complicada, compleja, y ser capaces de simplificarlo en subproblemas más asequibles. Así, entrando en la definición, tenemos aquí logaritmo en base 2 de 8, que así es como se lee. Logaritmo en base 2 de 8. Bien, ¿y esto qué es? Bueno, pues cuando nos enfrentamos a un logaritmo, nos enfrentamos a una pregunta. Y la pregunta es la siguiente. ¿A qué tengo que elevar la base para obtener el número principal? Es decir, en este caso, ¿a qué elevo el 2? ¿A qué elevo el 2? Aquí está el interrogante, para que me dé 8. Porque eso es a lo que llamamos el logaritmo en base 2 de 8. Bueno, en este caso lo pensamos y decimos, pues el resultado es 3, porque 2 elevado a 3 es 8. Bueno, pues eso es el logaritmo en base 2 de 8. Seguimos con más ejemplos. Logaritmo en base 3 de 9. De nuevo, la pregunta. ¿A qué tengo que elevar el 3 para que me dé 9? Es decir, ¿qué número tengo que poner aquí en el exponente? ¿A qué elevo el 3 para obtener el 9? Porque eso, insistimos, es a lo que llamamos el logaritmo. Pues en este caso vemos que el resultado sería 2 y por tanto logaritmo en base 3 de 9 es 2. Venga, ya para practicar. Logaritmo en base 2 de 16. ¿Cuánto valdría eso? Pues efectivamente 4. Porque 2 elevado a 4, que es lo que nos preguntamos, el exponente 4 es el que hace que 2 elevado a 4 sea 16. Y ya de manera general, logaritmo en base A de P será B, siempre que A elevado a B sea P. Lo mismo, la pregunta, ¿qué elevo A para obtener P? Bueno, la respuesta es B, porque A elevado a B tenemos el resultado. Venga, para practicar, con base en la definición que acabamos de presentar, logaritmo en base 2 de menos 4, ¿eso existe sí o no? Bueno, pues ateniéndonos a la definición, la respuesta sería que eso no existe. No se puede obtener ese logaritmo. ¿Por qué? Acudimos a la pregunta. ¿A qué elevo el 2 para que me dé menos 4? Esta es la pregunta. ¿Qué tengo que poner aquí para obtener un menos 4? Bueno, pues no hay ningún número que satisfaga o cumpla esa igualdad. Y si alguien lo encuentra, que me lo diga, que tendrá un 10 en la asignatura. Llegados a este punto, sería interesante comparar la definición de logaritmo con la definición de radical, que hemos visto también anteriormente y de manera reciente. Así vamos a comparar qué significa el logaritmo en base 2 de 9 con la raíz cuadrada de 9, o la raíz con índice 2 de 9. Bueno, empezando por el radical, que fue lo primero que vimos, sabemos que hacer la raíz cuadrada de 9 es preguntarse, ¿qué número elevado a 2 me da 9? O dicho de otra forma, ¿qué número multiplicado por sí mismo me da 9? Y sin embargo, el logaritmo en base 2 de 9, según acabamos de ver en la definición, es hacerse la siguiente pregunta. ¿A qué tengo que elevar el 2 para que me dé 9? Es decir, el radical se pregunta por la base de la potencia, ¿qué número elevado a 2 me da 9? Mientras que el logaritmo se pregunta por el exponente, ¿a qué elevo el 2 para que me dé 9? Bueno, en el caso del radical, vemos que efectivamente el resultado sería 3, es el número que buscamos, por tanto, raíz de 9 es 3. Y en el logaritmo, bueno, ¿a qué elevo el 2 para obtener 9? En este caso no es un número natural, el número en cuestión es 3,1699 y por tanto, pues ese sería el logaritmo. Así que insistimos, el radical se pregunta por la base, mientras que el logaritmo se pregunta por el exponente. Bien, pues llegados a este punto vamos a por esas propiedades, a por esas herramientas que nos van a permitir tomar una situación complicada y decir, vamos a descomponerlo en situaciones más sencillas. Recordamos la utilidad de las matemáticas. Hacerse una buena pregunta, tener un buen problema y ahora con las matemáticas intentar ese problema llevarlo a nuestro terreno
y facilitarlo y descomponerlo. Bueno, la propiedad 1 es la que llamamos de lógica. Vamos a verlo con un ejemplo. Logaritmo en base 2 de 1. De nuevo, la pregunta, ¿a qué tengo que elevar el 2 para obtener el 1? Bueno, pues en este caso, la respuesta sabemos que es 0. Pero es que, de hecho, no solamente 2 elevado a 0 es 1, es que cualquier número elevado a 0 sabemos que es 1. Por tanto, la propiedad 1 se puede generalizar como el logaritmo de 1 siempre va a ser 0. No importa cuál sea la base. Vamos a escribirlo como una A, cualquier número. ¿Por qué? Porque cualquier número, cuando yo me pregunte a qué tengo que elevarlo para que me dé 1, la respuesta va a ser 0. Así que propiedad 1 de lógica. Propiedad 2 es a la que bautizamos como más lógica. Vamos a verlo con un ejemplo. ¿Qué ocurre cuando tengo el mismo número en la base que en el número principal? Logaritmo en base 2 de 2. De nuevo la pregunta, ¿a qué tengo que elevar el 2, es decir, la base, para obtener el número principal? En este caso 2 también. Bueno, la respuesta en este caso es 1. ¿A qué elevo el 2 para que me dé el mismo? A 1, ¿no? Y esto nos lleva, pues, de nuevo a la propiedad más general. Y es que cuando coincide la base con el número, en ese caso la respuesta siempre va a ser 1. Porque cualquier número elevado a 1 es lo que me va a dar el mismo número. Pasamos a la propiedad 3. Y esta concretamente es una que ha permitido hacer de los logaritmos una herramienta realmente útil. Ahora vamos a verlo más en profundidad. La propiedad 3 la bautizamos como convierte productos en sumas. Es decir, nos facilita la vida. Rebaja o desciende en nuestra escala de complejidad. ¿Qué ocurre cuando tenemos logaritmos en base a cualquier número de un producto? Bueno, pues que el logaritmo convierte ese producto en una suma. Logaritmo del primer factor, más logaritmo del segundo factor. Por tanto, hemos pasado, como decimos, de un producto a una suma de logaritmos. Vamos a ver un ejemplo. Logaritmo en base 3 de 9 por 27 de un producto. Bueno, pues ya sabemos que esta propiedad dice que convierte el producto en una suma. Así que 9 por 27, cuando hacemos el logaritmo, tenemos logaritmo del primero, logaritmo de 9, más logaritmo del segundo, que es 27. Venga, y ahora vamos ya resolviendo cada uno de ellos con base en la definición que hemos visto. Logaritmo en base 3 de 9 es ¿a qué tengo que elevar el 3 para obtener un 9? A 2. Y aquí, ¿a qué tengo que elevar el 3 para obtener un 27? A 3. Por lo tanto, nos quedaría 2 más 3 y el resultado final, que sería 5. Insistimos, esta propiedad es la que ha hecho de los logaritmos una herramienta muy útil, especialmente en otros tiempos en los que no se disponían de herramientas de cálculo tan eficaces y rápidas como tenemos ahora, ¿no? Entonces, precisamente cuando se tenía que hacer un producto de dos números grandes, se le hacía el logaritmo de tal forma que convertía ese producto en una suma, se sumaban los logaritmos a través de unas tablas de logaritmos de las que se disponía y posteriormente se deshacía el logaritmo para obtener el resultado que realmente queríamos. Todo eso a través, como decimos, de unas tablas elaboradas previamente. Sobre esto recomiendo un artículo muy interesante del ABC cuyo título es ¿Para qué sirve un logaritmo? Para quien quiera profundizar un poco más en la utilidad de esta herramienta. Bueno, seguimos, propiedad 4. En este caso es convierte divisiones en restas, ¿no? Ya casi lo podíamos intuir, ¿no? Si el producto lo convertía en suma, pues en este caso, cuando tenga el logaritmo de una división, eso se va a poder reescribir como la resta de los logaritmos. Logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador. Venga, un ejemplo. Logaritmo en base 5 de esta división. Bueno, pues aplico la propiedad. Tengo el logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador y ya lo he convertido en una resta. Logaritmo en base 5 de 125 es 3, porque 5 elevado a 3 es 125. Y logaritmo de base 5 de 5 es 1. De hecho, ya vimos la propiedad, ¿no? Que nos decía que cuando esto coincidía siempre va a ser 1. Por tanto, resultado final, 4. Y vamos con la propiedad 5, a la que vamos a bautizar como la caída de los exponentes. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, supongamos que tengo logaritmo en base a de una potencia. Bueno, pues ese exponente lo podemos transformar de la siguiente manera. Lo bajamos, por así decirlo, a la línea principal de escritura y se queda multiplicando con el logaritmo. Es decir, si nos fijamos bien, es como, teníamos esto, aquí teníamos el exponente. Bueno, pues esta propiedad nos permite bajar el exponente multiplicándose con el logaritmo. Un ejemplo.
de esta caída de exponentes. Tenemos logaritmo en base 2 de 8 elevado a 3, de esa potencia. Bueno, pues aplicamos esta propiedad y decimos el exponente para abajo. Y ya me queda 3 por logaritmo en base 2 de 8. Bueno, ahora logaritmo en base 2 de 8 es 3. Y ahora 3 por 3 es 9. Por tanto, de ver una expresión un poco más compleja, finalmente, aplicando propiedades, llegamos a un número natural como es el 9. Y nos quedaría, pues, este desarrollo. En primer lugar, hemos bajado el exponente, después hemos resuelto el logaritmo en base 2 de 8 con la base en la definición, y por último, resolvemos y simplificamos. Terminamos con la última propiedad, a la que vamos a llamar cambia esa base. ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, supongamos que tenemos logaritmo en base, un número b de p. Yo puedo escribir eso como la división de dos logaritmos cuya base sí me sea más fácil. Cualquier número me puede servir. Vamos a suponer que el logaritmo en base a es un logaritmo con el que yo me siento más cómodo. Bueno, pues yo puedo escribir esto como logaritmo en base a de p, donde p era el número principal, entre logaritmo en base a de la antigua base, de b. Es decir, arriba vemos que tenemos el número principal entre el logaritmo de la antigua base. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos logaritmo en base 7 de 80. Pero yo quiero escribir eso como logaritmos en base 10. ¿Vale? De hecho, los logaritmos decimales aprovechamos el momento para decir que son los más habituales, los más usuales, y por tanto, cuando el logaritmo no aparece nada en la base, se entiende que tiene un 10, por la importancia de los logaritmos decimales. De hecho, en la calculadora, cuando veáis log, estamos hablando de un logaritmo decimal. Bueno, pues supongamos que yo no quiero operar como logaritmo en base 7 de 80 y lo quiero reescribir en términos de logaritmo en base 10. Pues aplicamos nuestra propiedad y eso nos daría que este logaritmo es igual a logaritmo en base 10 de 80 entre logaritmo en base 10 de la que era la base, que es el 7. Primero los números principales entre los que eran las bases, ¿vale? Y bueno, ya eso pues, lo podemos hacer en la calculadora, log de 80 entre log de 7 y eso da 2,25. Y me gustaría que lo probaseis en la calculadora, es decir, que paséis de esto, log de 80, entre log de 7. Tecla de la calculadora log, logaritmo decimal, de 7. Y vamos a ver cómo llegamos a ese resultado. Pues con eso estamos más que preparados para afrontar los logaritmos. Así que ahora a practicar.